different things like that, like things you would never think of, crazy stuff. We said yes a lot to mostly everything and everywhere. Eran más que compañeros de banda. Eran hermanos con botas, cabalgando la salvaje ola de la fama desde los bares de mala muerte de Jersey hasta la dominación mundial. Nunca lo he hecho durante tanto tiempo. He sido la cantante principal, pero nunca lo he intentado. Sigo tomando clases, pero entre los discos de platino y las giras con entradas agotadas, algo se rompió. ¿Y Richie Sambora? Por fin rompe su silencio. Durante años lo mantuvo en silencio. Hasta ahora. ¿Qué ocurrió realmente tras el glamour, las sonrisas y los solos de guitarra? ¿Qué no dijo Jon Bon Jovi cuando Richie se marchó? ¿Y por qué uno de los dúos más emblemáticos del rock es ahora una historia de distanciamiento en lugar de reencuentro? No se trata solo de ego o fama, se trata de algo mucho más personal. Y una vez que escuches lo que Richie revela, nunca volverás a oír esos éxitos clásicos de la misma manera. Hermanos en el rock de Jersey. Mucho antes de ser el centro de atención, Richie Sambora y Jon Bon Jovi eran dos músicos que se esforzaban al máximo en la escena del rock local de Nueva Jersey, oriundos de las ciudades obreras de Woodbridge y Sayreville, respectivamente. Ambos se moldearon con las agallas y la tenacidad de sus pueblos natales. Sus primeras aventuras musicales, Jon con The Wild Ones y Richie con Bands Like Message, les llevaron a tocar en pequeños clubes, salas FFW y conciertos en patios traseros, persiguiendo un sueño que pocos creían que pudiera hacerse realidad. Lo que les unió fue algo más que la ambición. Era una reverencia compartida por los narradores musicales como Bruce Springsteen y los showmen impulsados por el blues como Led Zeppelin. Cuando Sambora se unió oficialmente a Bon Jovi en 1983, fue un momento crucial para la banda. Su llegada no solo llenó un hueco en la guitarra, sino que elevó todo el sonido. Su forma de tocar, cargada de blues y emoción, y su química natural con Jon, ayudaron a esculpir el sonido de rock de corazón que definiría a la banda. En aquellas primeras actuaciones en clubes como The Fast Lane de Asbury Park, su sinergia era inconfundible. El instinto de Richie para los arreglos y la armonía complementaba a la perfección las voces atrevidas y aptas para la radio de Jon, creando un sonido que se sentía a la vez masivo y personal. Su asociación resultó muy eficaz en las canciones que compusieron y enlazaron entre generaciones. Peak, el solo de caja de diálogo de Sambora en Living on a Prayer, los melancólicos riffs de Wanted Dead or Alive y la desgarradora sinceridad de I'll Be There For You, todos ellos meticulosamente elaborados para formar parte de ese sonido característico de Bon Jovi. La banda era igual de cercana fuera del escenario, con imágenes de caras risueñas en los pasillos del backstage, energía fraternal en las giras. Todo se convirtió en un retrato de dos personas estrechamente unidas a través de la confianza y la lucha compartida. La realidad de imágenes perfectas. Todo caracterizado por Richie, siendo la válvula de escape de Jon de toda la locura que conlleva la fama. Pero en ese vínculo ya se estaba formando una jerarquía silenciosa. Tanto es así que incluso cuando estaban más unidos, Jon ya estaba siendo posicionado, diseñado o predeterminado como la cara de la marca. Richie se mantuvo fuera del centro de atención en la mayoría de las ocasiones, a pesar de haber coescrito bastantes de los éxitos de la banda y de haber servido algunos de sus momentos sonoros más memorables. Aún comprometidos con la visión que construyeron juntos, sus primeros años no fueron solo de música. Se trataba de dos chicos de Jersey, aprovechando un ritmo único en la vida que les llevó de pequeños garajes de barrio a escenarios mundiales. Pero a medida que su vínculo se profundizaba, algo aún más poderoso iba tomando forma silenciosamente detrás de la música. El alma tras las cuerdas. Cuando el sonido característico de Bon Jovi tomó forma a mediados de los 80, Richie Sambora no se limitaba a tocar la guitarra. Estaba definiendo la personalidad sónica de la banda. Su tono, fraseo e instinto melódico contrastaban con las tendencias del glam metal de la época, afianzando a la banda en algo más conmovedor y duradero. El estilo de Sambora fusionaba la emoción del blues con la confianza del rock de escenario, produciendo solos y ritmos que tenían tanto peso emocional como las propias letras. Su trabajo en el escenario y en el estudio nunca se limitó a la técnica. Se trataba de contar historias. Cada solo era un arco narrativo que ampliaba el significado de la canción. En la cima de su sinergia creativa,
Álbumes como Slippery When Wet y New Jersey se convirtieron en clases magistrales de rock radiofónico con profundidad. Mientras que Jon Bon Jovi ofrecía potencia vocal y accesibilidad pop, las huellas de Sambora estaban en todos los arreglos, dando a las canciones calidez, filo y ese sentido de la sensación que no se puede enseñar. Temas como Never Say Goodbye y I'll Be There For You mostraban su habilidad para crear resonancia emocional en las líneas de guitarra, mientras que sus armonías elevaban cada estribillo a territorio himno. Richie no se limitaba a acompañar, sino que completaba la arquitectura emocional de sus mayores éxitos. La singularidad de Sambora no solo se debía a su habilidad, sino también a su moderación e intuición. Sabía cuándo aguantar el silencio y cuándo dar rienda suelta a un solo, cuándo armonizar tras la voz de Jon y cuándo dejar que su guitarra chillara. Este equilibrio se convirtió en una marca importante de las canciones más reconocibles de Bon Jovi, y su contribución al ambiente y la textura superaba cualquier producción llamativa. Sambora aportó matices a una banda a menudo estereotipada por su imagen por encima de la sustancia. La música tendría un corazón bajo todos los adornos de la imagen. Aunque tanto los críticos como los músicos reconocieron a Sambora como el arquitecto olvidado del núcleo emocional de Bon Jovi, la historia ha encumbrado a menudo a Jon Bon Jovi como el líder. El solo de Talk Box de Living on a Prayer se convirtió en el símbolo de una banda capaz de combinar espectáculo y sustancia. El trabajo a la guitarra de Sambora sigue electrizando los temas más queridos de Bon Jovi, un recordatorio de que detrás de cada cantante poderoso hay otro guitarrista, respetablemente capaz, que sabe un par de cosas sobre cómo comunicarse con las cuerdas. Tensiones tras los éxitos. A medida que Bon Jovi se convertía en una de las bandas más grandes del mundo, empezaron a aparecer grietas bajo el glamour superficial, desde finales de los 80 hasta principios de los 2000. El ascenso de Jon Bon Jovi como imagen de la banda se convirtió en algo más que una estrategia de marca. Cambió toda la estructura interna. Richie Sambora, otrora fuerza creativa y colaborador en pie de igualdad, empezó a sentirse marginado en las decisiones importantes sobre la dirección, la imagen y el legado de la banda. Este cambio no fue inmediato ni dramático, sino más bien una erosión gradual de la influencia que dejó a Sambora en un papel para el que no había firmado, apoyo en un proyecto que ayudó a construir desde el principio. El desequilibrio se acentuó especialmente a medida que aumentaban las presiones de las giras constantes y la producción de discos de éxito. El ritmo era incesante, dejando poco espacio para la colaboración o la recalibración emocional. Sambora, que había estado muy involucrado en la visión musical de la banda, empezó a sentir que su aportación tenía menos peso. Como contó más tarde, estar físicamente presente en las sesiones de grabación no siempre equivalía a tener voz. Había una desconexión cada vez mayor entre lo que la banda parecía en el puro escenario, un monstruo unificado, y lo fracturada que se sentía a puerta cerrada. La situación empeoró por las tribulaciones personales por las que tuvo que pasar Sambora, como la lucha contra la adicción y el impacto emocional de su divorcio. Se volvió vulnerable y buscó estabilidad. Sin embargo, el entorno ya no le ofrecía ningún consuelo en este grupo. Lo que más le dolía no era lo que los demás decían o hacían. A los ojos de sus compañeros más cercanos, se sentía como si flotara por la vida, indiferente. Cuando hablaba de sus problemas o ideas, acababa sintiéndose rechazado o superado en número. Como Sambora explicaría más tarde, el vínculo, antaño espeso por la sensación de éxito, fue sustituido por una jerarquía insular en la que su lugar ya no parecía muy seguro. A diferencia de otras parejas que habrían estallado con titulares públicos, entrevistas encendidas y otras acciones que buscarían dar publicidad a un divorcio, esta simplemente se disolvió en silencio. Durante muchos años, Sambora seguiría interpretando el papel, recorriendo el mundo de gira, grabando o apareciendo como parte del grupo. Sin embargo, para entonces ya había empezado a alejarse emocionalmente. Cuando abandonó la banda en 2013, la ruptura final no fue un instante concreto. Fue la culminación de años de tratar de negociar un territorio saludable en un entorno que ya no se sentía realmente colaborativo o seguro. La presión no fue explosiva, sino corrosiva, y deshizo en silencio uno de los vínculos creativos más emblemáticos del rock. La desaparición de 2013. En abril de 2013,
Horas antes de un concierto de Bon Jovi en Calgary, los fans se vieron sorprendidos por el repentino anuncio. Richie Sambora no actuaría. El comunicado oficial citaba motivos personales, pero no ofrecía plazos ni explicaciones, dejando que las especulaciones se dispararan. Como uno de los miembros más visibles y queridos de la banda, la abrupta salida de Sambora provocó confusión y preocupación entre los fans de todo el mundo. Al principio, muchos supusieron que se trataba de una ruptura temporal, quizá por motivos de salud o familiares. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses sin su regreso, quedó claro que algo más profundo se estaba gestando entre bastidores. En privado, Sambora estaba llegando a un punto de ruptura. Años de giras incesantes, disputas creativas y una creciente frustración por haber sido marginado habían culminado en un agotamiento emocional y físico. En entrevistas posteriores, incluido un reportaje del New York Post de 2024, Sambora describió el ambiente como tóxico, señalando que la banda se había convertido más en un negocio que en una hermandad. Dijo que se sentía desoído, creativamente restringido y espiritualmente agotado. Y lo que es más importante, citó a su hija Ava como una de las principales razones para alejarse. Quería estar presente en su vida, algo que el horario ininterrumpido de la banda no le permitía. Fue una experiencia tan atroz que resultó incluso más traumática que lo que había ocurrido para que se produjera la declaración. Sambora afirma que no se enteró directamente, sino que se enteró de que Bon Jovi se iba de gira sin él. Y luego se enteró de que la banda había contratado a Phil X en su lugar a través de Internet. Y eso le golpeó en las tripas. Tras toda una vida de lealtad y contribución, Sambora no solo se sintió expulsado, sino borrado sin siquiera la cortesía de una conversación. En sus propias palabras, fue como si hubiera desaparecido y nadie me hubiera llamado. Fue una sacudida de ausencia, bastante fuera de lugar en la mente de los fans, no solo por el brillante trabajo de dedos sobre las armonías, sino sobre todo porque Sambora era el alma y el corazón detrás de la música de la banda. Por ahora, Richie por fin empezó a contar su versión de la historia después de todo este tiempo, incluso a través del silencioso silencio de Bon Jovi. No fue solo un escupitajo suyo lo que la echó. Fueron los años de sentirse infravalorado creativa y personalmente. Su disculpa y sus declaraciones públicas de 2024 dejan claro ese aspecto. El drama de la desaparición tuvo que ver con la autopreservación, la familia y el hecho de abandonar finalmente un lugar que ya no sentía como su hogar. La familia por encima de la fama. Tras la inesperada salida de Richie Sambora de la gira Because We Can Tour 2013 de Bon Jovi, poco a poco fue saliendo a la luz una de las razones más personales y convincentes de su decisión: su hija Ava. En múltiples entrevistas, incluida su disculpa de 2024 publicada en Yahoo y el New York Post, Sambora explicó que alejarse de la banda no tenía tanto que ver con el conflicto como con priorizar su papel de padre. Ava, que comparte con la actriz Heather Locklear, estaba entrando en la adolescencia, y Sambora reconoció que sus constantes giras estaban creando un vacío en su relación. Esos años no se recuperan, dijo, y yo no quería ser un fantasma en su vida. Para Sambora, la presión de compaginar la paternidad con las exigencias de un calendario de giras internacionales se había vuelto insostenible. Admitió que aunque la música le había dado todo, fama, fortuna, legado, también había hecho mella en su vida personal. Con Ava en una edad formativa y atravesando sus retos, incluido el sonado divorcio de sus padres, Richie sabía que aparecer no era solo una elección, era una necesidad. No quería que creciera sin mi presencia, me explicó. Ser una estrella del rock no significaba nada si no podía ser un buen padre. Hubo una difícil reacción mixta por parte de los fans. Algunos criticaron a Sambora por abandonar la gira, tachándolo de profesional y traidor. Otros alabaron su decisión, argumentando que era valiente y humano reconocer los sacrificios que hacen los músicos entre bastidores. En retrospectiva, su decisión de abandonar no es tan impulsiva como se suponía. Se trata más bien de una responsabilidad personal profundamente meditada. Una década después, según Sambora, su decisión no tenía que ver con dejar la música. Se trataba de negarse a abandonar a su hija. Sin embargo, hoy en día, según Sambora, el mayor legado no se encontrará en el escenario, sino en la relación que forjó con Ava. En sus posts, presume de lo orgulloso que está de haberla criado, no solo bien educada y creativa, sino también muy unida.
Su marcha de la familia Bon Jovi conmocionó a los fans y alteró el rumbo de la banda, pero Richie nunca miró atrás lamentando haber dado prioridad a su familia. Puedo tocar la guitarra para siempre, pero solo tengo una oportunidad de ser su padre. Soltó. Puede que la despedida fuera personal, pero lo que siguió lo dijo todo sin mediar palabra. Silencio mediático. Caída en privado. Tras la abrupta salida de Richie Sambora de Bon Jovi en 2013, tanto él como Jon Bon Jovi mantuvieron un notable silencio. No hubo entrevistas acaloradas, ni dramáticas disputas públicas, ni ninguna explicación oficial más allá de vagas referencias a motivos personales. Sin embargo, la falta de palabras decía mucho. Según fuentes internas y observadores veteranos, la amistad y el vínculo profesional entre Richie y Jon ya habían empezado a resquebrajarse mucho antes de la gira. Aunque la banda seguía funcionando públicamente como una unidad pulida, en privado la tensión había llegado a un punto de ruptura. Las diferencias creativas, la desconexión personal y el creciente resentimiento latían bajo la superficie. Uno de los signos más reveladores de la división fue la evolución de la toma de decisiones dentro de la banda. Sambora, que había sido una pieza clave en el proceso creativo del grupo, estaba siendo excluido de las discusiones más importantes. En entrevistas posteriores, reveló que, hacia el final, se sentía más como un pistolero a sueldo que como un miembro fundador. Las sesiones de estudio se habían vuelto más frías, más transaccionales y menos colaborativas. Según su entrevista de 2024 en Yahoo Entertainment, Sambora había llegado a un punto en el que ya no se sentía escuchado ni valorado. Dejó de sentirse como una banda y más como una corporación. De alguna manera, Sambora se las arregló para persistir en su silencio externo contra Jon o la banda durante varios años, a pesar de la creciente frustración en su interior. Mucho más tarde aludiría a la cicatriz emocional que le dejó. En entrevistas recientes, solo entonces fue capaz de describir la situación como emocional y creativamente agotadora, afirmando que sentía que el ambiente se había vuelto tóxico. La ruptura silenciosa no fue una explosión dramática, sino más bien una erosión gradual y envenenada de la confianza y la calidez. En cierto modo, ese silencio debió de ser aún más doloroso, sin cierre, solo un vacío. Mientras tanto, Jon Bon Jovi se ha contenido en sus comentarios sobre Richie. A lo largo de los años, comentó la dificultad de la marcha de Sambora, pero nunca dio más detalles. Estaba más preocupado por sacar adelante la banda con el nuevo guitarrista Phil X que por insistir en los conflictos del pasado. La permisividad de evitar mutuamente el drama público evitó que la dignidad de la herencia de la banda se viera comprometida, pero también significó que, durante la siguiente década, los fans siguieran preguntándose cómo una de las parejas más históricas del rock pudo encontrarse en un silencio tan profundo. La disculpa que tardó una década. En 2024, más de una década después de alejarse de Bon Jovi, Richie Sambora finalmente se sinceró sobre su marcha en una rara y emotiva entrevista. Hablando con franqueza a Yahoo Entertainment y al New York Post, Sambora ofreció una sentida disculpa, no solo a los fans que le habían apoyado durante décadas de música, sino también directamente a Jon Bon Jovi. Simplemente desaparecí, admitió. Por primera vez, reconoció públicamente la brusquedad de su salida y la confusión que dejó tras de sí. Expresó su arrepentimiento por cómo había manejado la situación, diciendo, probablemente debería haber hablado con Jon, debería habérselo explicado mejor. Al asumir su responsabilidad, Sambora también reveló que su decisión no se tomó de forma aislada ni por ego. Fue el resultado de años de acumulación emocional. Describió que se sentía asfixiado creativamente y cada vez más marginado, diciendo, sentí que ya no me escuchaban. El distanciamiento, explicó, no se debió a una discusión, sino a la culminación de frustraciones no resueltas. Sentía que su papel en la banda había pasado de ser el de un colaborador en pie de igualdad a un músico de fondo, a pesar de haber coescrito muchos de los mayores éxitos de Bon Jovi. Su decisión de marcharse no fue para quemar puentes, fue, en sus palabras, un paso para salvar su cordura. La disculpa supuso un cambio importante en la forma en que los fans, e incluso los colegas de la industria, veían la salida de Sambora. Durante muchos años, los rumores sobre cierta tensión interna no dejaron de circular, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a entrar en detalles al respecto. Con esta declaración pública,
Sambora dio una dimensión humana a su decisión y, al mismo tiempo, aportó algo de claridad. Aunque afirmó que defendía la opción de la familia y la salud mental, lamentó el dolor y la confusión que había causado. Sus reflexiones resultaron especialmente conmovedoras cuando dejó al descubierto el momento en que se dio cuenta de que había dejado a mucha gente en la oscuridad. Y esta vulnerabilidad caló hondo entre sus fans de toda la vida. La única respuesta clara de Bon Jovi en lo que respecta específicamente a la disculpa sería que no lo ha hecho públicamente. Ha mantenido la profesionalidad en sus entrevistas, afirmando que un reencuentro no es realista, aunque no hay animosidad. No obstante, abrió la puerta a la contemplación y la curación para SAR, sino a la reconciliación. Sambora dio cierre a un libro que había quedado inconcluso durante mucho tiempo al honrar tanto sus pasos en falso como las cuestiones más amplias que contribuyeron a su marcha. Despedida con gracia. La disculpa pública de Richie. Sambora en 2024 abrió una puerta que muchos fans llevaban tiempo esperando ver. Abrió la posibilidad de un reencuentro con Jon Bon Jovi. Sin embargo, la respuesta de Jon fue más contemplativa que entusiasta. Aunque expresó su aprecio por el sentimiento de Sambora y reconoció su historia con sinceridad, también se mostró firme en su dirección. No había amargura en su voz, solo claridad. Tuvimos nuestra racha, declaró al Sunday Times, una declaración que reflejaba la serena finalidad de una asociación que sencillamente había superado su ritmo. No se trataba de enfado o culpa, se trataba de evolución. En los últimos años, Jon se ha visto inmerso en su propia transformación. Tras un grave problema de salud por la atrofia de sus cuerdas vocales, se ha sincerado sobre la dificultad de volver a actuar. Su recuperación ha sido lenta y meticulosa, marcada por la cirugía, el silencio y la aleccionadora constatación de que su voz, el instrumento que le llevó al estrellato mundial, podría no recuperar nunca toda su fuerza. Este reto físico ha cambiado la forma en que Jon ve el futuro de la banda. Ahora hay menos bravuconería y más reflexión. Ya no persigue el pasado. Simplemente intenta mantener lo que aún importa. La evolución se extiende ahora mucho más allá del escenario. Es evidente que Jon ha adoptado un enfoque más introspectivo, alentado por el tono de Forever 2024, una crónica madura de la pérdida, el coste de las emociones y, en general, de llevar demasiado tiempo en el rock and roll. Mientras que el enfoque actual de Jon es el refinamiento en términos del pasado, el pensamiento de una reunión de Sambora puede ser algo atractivo para los corazones de los fans, mientras que para Jon podría interferir con el equilibrio que tanto le ha costado recuperar. La nostalgia parece tener poco interés para él en estos días. Eso es secundario para él. No hay nada más grande para él que estar en el ahora. En definitiva, para Jon Bon Jovi cerrar el capítulo de Sambora no significa renegar del pasado. En cambio, es honrar el pasado sin estar atado a él. Cuando se le pregunta, suele ser elogioso con Richie y nunca ha expresado hostilidad alguna. Pero se centra en Bon Jovi tal y como existe hoy, ahora mismo, con nueva música y limitaciones. Es una despedida amable y comedida. No porque no le importe, sino porque por fin sabe dónde está. La mentalidad actual de Jon Bon Jovi es indicativa de una tendencia entre los artistas veteranos que ya no sienten la necesidad de redefinir su legado a través de reuniones, sino mediante la reinvención y el establecimiento de límites. En una época en la que abundan la nostalgia en las redes sociales y la cultura de los reencuentros, desde los especiales de amigos hasta los regresos de grupos gigantes, parece más duro que nunca que un icono vuelva por amor al sentimiento. Pero la moderación de Jon es una fuerza diferente. Su saber cuándo no visitar un lugar u otro de su historia. No me interesa hacer un acto de homenaje a mí mismo, dijo en una entrevista en 2023. Para el mundo exterior, una reunión de Bon Jovi y Sambora parece un cuento de hadas del rock a punto de escribirse. Dos viejos amigos de nuevo en el escenario, reavivando la magia que una vez emocionó a millones de personas. Pero la realidad detrás de esa romántica idea es mucho más complicada. El tiempo lo ha cambiado todo, musical, emocional y prácticamente. Ha pasado más de una década desde que Sambora dejó la banda y, en ese tiempo, ambos artistas han tomado direcciones completamente distintas. Lo que funcionaba en 1986 no tiene por qué funcionar en 2024, y ambos parecen entenderlo, aunque los fans no quieran.
Sambora ha pasado los últimos años inmerso en proyectos en solitario y en la paternidad, labrándose una vida definida por el equilibrio y no por el agotamiento. Su música se inclina ahora hacia el blues, el soul y la introspección, muy lejos del sonido gimnémico y brillante de Bon Jovi's Peak. John, por su parte, ha orientado la banda hacia un estilo contemporáneo más adulto, alejándose del bombástico hair metal del pasado. Sus objetivos creativos ya no coinciden, y forzarlos a unirse en aras del legado corre el riesgo de aplanar la autenticidad que ambos se han esforzado por preservar. La salud es otro gran problema. La recuperación vocal de John no le ha dejado mucho con lo que trabajar físicamente, y un espectáculo de reunión de alto octanaje, como en los viejos tiempos, no solo sería agotador, sino tal vez perjudicial. Sambora, también, dice que se ha vuelto más exigente al no aceptar oportunidades de actuación que no son buenas para su salud personal o su bienestar a largo plazo debido a lo extenuante de la gira. Incluso si se pudiera hacer frente a la logística, la química sigue siendo un problema. Décadas de carga emocional no desaparecen con un apretón de manos y una prueba de sonido. Establecer ese tipo de confianza requiere algo más que nostalgia. Requiere una labor que ninguna de las partes parece dispuesta a hacer. Incluso si se fuera a reparar, tal eventualidad podría acabar perjudicando al propio legado que tal reunión celebraría. El poder de la historia de Bon Jovi reside en lo que hicieron juntos en aquella época de esplendor, y no en intentar resucitar por el bien del recuerdo. Desde entonces, John y Richie se han labrado nuevas vidas, y una reunión podría servir más a los fans que a los propios músicos. Por ahora, ese sueño sigue siendo solo eso, una idea que, aunque emocionante, tiene poca tracción en las realidades de donde estos hombres son hoy. A veces, el mito de una reunión es más fuerte de lo que sería la realidad. Hace tiempo, los veteranos de la industria musical advirtieron contra las reuniones basadas en poco más que motivaciones sentimentales de los fans, y Bon Jovi no es una excepción. El productor Bob Rock señaló en una mesa redonda de la Rolling Stone de 2023 sobre grupos heredados que algunas reuniones funcionan porque hay algo nuevo que decir. Otras se derrumban bajo el peso de lo que solían ser. Irónicamente, esto es aún más relevante en el caso de Bon Jovi, cuyas credenciales culturales se consolidaron en un momento muy concreto de la historia. El público tiende a querer la cápsula del tiempo emocional en lugar de las personas mayores reales que hay detrás. No se trata solo de un problema logístico y personal, sino también psicológico. La versión de la banda que la mayoría de los fans idealizaron se sitúa en los años de la MTV y los himnos de los estadios, pero volver a reunir a ese elenco en 2024 podría revelar los inevitables cambios que la edad y la vida traen consigo. Y mientras los focos se movían, Richie encontró algo mucho más duradero fuera del escenario. El legado arrojó una nueva lente en los años transcurridos desde su salida de Bon Jovi. Richie Sambora ha reformado gradualmente su identidad, no solo como guitarrista, sino como padre, artista en solitario y hombre comprometido con la curación. En sus entrevistas de 2024 con Yahoo Entertainment y el New York Post, Sambora habló abiertamente de hacer terapia, reflexionar sobre decisiones pasadas y encontrar la paz fuera del torbellino del estrellato del rock. Admitió haber cometido errores en el pasado, incluida la forma en que abandonó la banda, pero recalcó que esas decisiones formaban parte de un viaje más amplio hacia la autopreservación. Para Sambora, alejarse no fue solo una salida de una banda, fue un movimiento intencionado para redescubrir quién era más allá del escenario. Gran parte de su atención se centra ahora en la familia, en particular en su hija Ava, cuya carrera como modelo y actriz ha empezado a florecer. Sambora ha expresado a menudo lo orgulloso que está de ella, y cómo su decisión de dejar Bon Jovi estuvo fuertemente influenciada por el deseo de ser un padre presente. También ha continuado en silencio su trabajo en solitario, actuando ocasionalmente en actos benéficos y anunciando música inédita. Aunque ya no llena estadios cada noche, su espíritu creativo sigue vivo y lo canaliza en proyectos que le aportan alegría a nivel personal, en lugar de la presión de las expectativas mundiales. Sambora, aunque lamenta cómo terminaron las cosas con Bon Jovi, se siente orgulloso de la música que hicieron juntos. A menudo habla de la carrera histórica que tuvieron, de cómo sus canciones cambiaron vidas y del legado que crearon juntos. Entrevistas más recientes indican que,
Aunque los dos han seguido caminos separados, Sambora aún guarda cariño a la banda y a Jon Bon Jovi. Construimos algo asombroso, reflexionó, que la historia nunca podrá arrebatarnos. La sinceridad y humildad de Sambora han sido un fondo apropiado para su legado, haciéndole aún más querido por los fans que han estado con él desde el principio. Para muchos, Richie Sambora sigue siendo la contrapartida emocional y musical de Jon Bon Jovi, el alma de blues detrás de la energía bombástica de la banda. Sus armonías, su forma de componer y su trabajo a la guitarra ayudaron a definir una época. Y aunque puede que se haya ido sin una despedida apropiada, su influencia se siente en cada nota de los mayores éxitos de la banda. Tal vez sea un fantasma, pero no ha sido olvidado. La evolución de Sambora demuestra que el legado no es solo lo que uno hace en la flor de la vida, sino también lo que uno hace con su vida cuando los focos se apagan. La trayectoria de Sambora después de Bon Jovi coincide con una transición histórica entre los rockeros que han empezado a valorar el significado del éxito de una forma mucho más humana, más filosófica. Sambora, al igual que Dave Grohl en su faceta de mentor o Bruce Springsteen en sus memorias y Broadway, ha optado por la autenticidad en lugar del mero espectáculo. En una entrevista en 2024, dijo que se había inspirado en músicos como Eric Clapton y Bonnie Raitt, que descubrieron un significado más profundo en momentos más tranquilos de sus carreras. Ya no se trata de hacer ruido, sino de ser real. Esta afirmación le permitió retomar el control de su historia y resonar con una generación de seguidores que buscaban la verdad emocional en lugar de recintos con entradas agotadas. Su evolución ya no tiene que ver con los riffs y los éxitos radiofónicos, sino con la fuerza, la reinvención y el valor de crecer a su manera. Si esta historia te ha parecido tan reveladora como a nosotros, no dejes de darle a me gusta al video, dejar un comentario con tus impresiones y suscribirte para conocer más verdades inconfesables del mundo del rock. ¿Tienes un recuerdo favorito de Bon Jovi o un momento en solitario de Richie? Queremos oírlo. Y no te vayas a ninguna parte. Haz clic en el siguiente video de tu pantalla para que la música y las historias continúen.